Bien, estamos de regreso aquí en La Noticia al Día, en La Noticia TV, canal 27 en la señal de Vez Cable y 212 en la señal de Cable Go. Ahora nos acompaña, como habíamos señalado, el analista político Marco Tulio Gutiérrez. Doctor, ¿cómo está? Buen día. ¿Qué tal? Un gusto estar contigo, Carlos. Eh, ¿Qué le dejó primero el debate de ayer? Eh, digamos, fueron 6 puntos, algunos temas, algunos puntos mucho más interesantes que otros, no tanto por el tema, sino también por la participación. ¿Qué le dejó esto ayer? Mira, yo creo que la suerte está echada para alguno de los dos candidatos, sin lugar a dudas, como también lo estuvo para la primera vuelta, ¿no? O sea, acuérdate de que acá en nuestro sistema hay mucho del voto vergonzante, o sea, gente que no dice por quién va a votar porque no quiere que le caiga la lluvia de palos. Y pero que ya han decidido hace rato por quién van a votar, inclusive en su silencio con el voto en blanco o con la noción del voto nulo. La suerte está echada, lo que no sabemos es qué cosa es lo que dirán las ánforas al momento de abrirse. Yo creo que lo que ha ocurrido ayer ha sido para contentar al sector de población que sigue debates, que se preocupa más de la política y que por lo tanto quería escuchar a los candidatos, ¿no? Pero que esto haya resultado determinante. Ahora, falta todavía la segunda parte de esta historia, que es la del debate presidencial, en donde yo sospecho que ganará el que sea más cunda, el que sea más pícaro, el que sepa llevar al rival al miedo o al odio, que son las dos posibilidades que están en juego. Eh, pero yo creo de que solamente cuando se abran las ánforas vamos a tener una ratificación de lo que ha pasado. Claro, ahora, el día de ayer, uno de los temas más importantes, entendemos, es el tema economía, ¿no? Y estuvieron nada menos que frente a frente Luis Carranza, por Fuerza Popular, y Pedro Franque. Llamó la atención, pese a que ya lo habían anunciado en algún momento, llamó la atención la firmeza con la que Franque garantizaba la independencia del BCR y la continuidad de Julio Velarde. Mira, ¿sabes qué me hizo recordar a, a un debate que miré cuando era bastante jovencito? Tú todavía no habías nacido, entre Jorge Grieve, candidato a alcalde de Lima, versus Luis Bedoya Reyes. Yo tendría pues 13 años, 15, 14 años. Y cómo se postulaba o cómo lo postulaban a Jorge Grieve. Era uno de los 7 sabios de la OEA. Y mientras que Luis Bedoya era simple y llanamente un joven abogado que había llegado al gabinete ministerial del presidente de la ONDE, sin mayor experiencia, pero con un pico de oro. Mira, lo sepultó con una sola frase: los técnicos se alquilan. Ayer, lógicamente, no han alquilado a los técnicos el señor Sánchez, pero diríamos que les ha ofrecido la esperanza de un puesto ministerial, ¿no? O sea, vamos a hablar con claridad. Pero estás hablando con gente que no tiene nada que ver con el tema plan de gobierno de Juntos por el Perú, y aquí viene un problema que los legisladores deberán resolver en algún momento. Los programas de gobierno debieran tener la relación de los autores, ¿no? De tal manera de que tú sepas en la primera vuelta quiénes están, y no como lo que ha pasado ahora, que han sustituido a los autores del documento oficial por estos técnicos, de los cuales nadie sabía que habían estado participando en la primera vuelta. Y entonces también viene el otro tema, que esta es gente que en la práctica están asumiendo un compromiso consigo mismos, pero no con el candidato. Recordemos que Franque fue ministro de Castillo, y en el momento que quiso, simplemente Castillo le dio de baja y cambió por otro, ¿no? Y lo mismo va a pasar en el supuesto de que Sánchez sea elegido. Nada nos garantiza que el señor Franque va a ser el que va a estar los 5 años. Lo único que nos garantizaría sería que va a estar el día de la juramentación y después durará pues los 5 o 6 meses que duró con Castillo y luego afuera. Entonces yo creo de que en el formato que hay que establecer legalmente es que los planes de gobierno que se entregan al Jurado Nacional de Elecciones para su publicación oficial debieran tener la lista de quiénes son los que intervienen, pues, ¿no? Quiénes intervinieron en la redacción del documento. Y exigir que el debate técnico
sea de aquellas personas que redactaron el documento y no aquellas que sacándolas de un sombrero mágico aparecen ahora, ¿no? En la práctica el país ha escuchado a gente que puede ser cambiada en un mes, en 2 meses o en 3 meses, pero que no cambiará la orientación que tiene el señor Sánchez de lo que debe ser una política de gobierno, de lo que debe ser una política de Estado, ¿no? Claro. Manuel nos acompaña desde la redacción de La Noticia. ¿Cómo está, Manuel? ¿Qué tal, doctor? Buenos días. Quería consultarle, el panorama actual ya nos presenta a un candidato que sí tendría congresistas propios. Hago la diferencia con el gobierno de Castillo, donde los congresistas eran más de Cerrón que de Castillo. ¿Eso no nos daría más bien una seguridad de que va a haber más estabilidad, al menos en el entorno ministerial? Bueno, el tema es de que tiene que haber coherencia entre lo que el candidato piensa, lo que el candidato sueña. Un proceso electoral es también una venta de sueños, de ilusiones y muchas veces de fantasías, con lo que va a ser el equipo que se va a encargar de implementar esos sueños. Y acá el problema es de que permanecen en la sombra los que redactaron el documento. Tampoco podemos esperar mucho. Estaba ayer viendo el plan de gobierno en términos de número de páginas, o sea, de creación intelectual. Estamos hablando de 16 páginas de un archivo contra 144 páginas del plan de gobierno de Fuerza Popular. Obviamente esto, lo importante no es que sean 144 versus 16, sino cuál es la orientación política del plan. Y el plan de Sánchez es obviamente el que gira en torno a una nueva constitución, de lo cual ayer solamente uno, el último expositor, se atrevió a deslizar algo cuando dijo que había que cambiar de sistema. Cuando hablamos de cambiar de sistema, estamos hablando lógicamente de cambiar el sistema capitalista. ¿Por cuál? Ya hemos pasado en el mundo por el socialcristianismo, la socialdemocracia, el socialismo científico. Lo que hay ahora y que se conoce es el socialismo bolivariano del siglo XXI, que es una experiencia totalmente fracasada en Nicaragua, en Venezuela, en Bolivia, y que a Dios gracias no se implementó en Chile porque hubiera sido fatal para la economía chilena, ¿no? Entonces, yo creo que en realidad lo importante es saber a dónde se nos quiere dirigir, ¿no? Obviamente en el caso de Castillo tenía un programa a todas luces marxista-leninista en el plan de gobierno de Cerrón, pero que supo de que era imposible materializarlo. Recordemos de que no solamente es el tema económico, sino hasta dónde tú estiras la soga de que los militares te dejen hacer ciertas cosas que lógicamente van contra la tradición constitucional del Perú, ¿no? No significa eso que estoy diciendo de que la Fuerza Armada se convierta en un garante de la constitucionalidad, pero todos sabemos de que la subsistencia de un gobierno pasa necesariamente por lo que digan en los cuarteles. Y si no, tenemos el ejemplo de lo que le pasó a Pedro Castillo. Pedro Castillo dio un golpe porque le vendieron la ilusión de que los militares iban a estar de acuerdo, pero luego a la hora de haber dado el mensaje a la nación del golpe de Estado, todo se convirtió en una triste ilusión para él, ¿no? Y lo único que le quedó fue fugarse. Claro. Ahora, doctor, usted señalaba que habían personas que habían salido, los habían sacado del sombrero, ¿no? Ahora... Del sombrero mágico. Del sombrero mágico. Este es el sombrero de Chota. Sí, en este caso, ¿a quiénes, digamos, hubo 2 exministros de Pedro Castillo, ¿no? El de Salud y Franque, que ha sido de Economía? ¿Quién le sorprendió ver ayer en este debate por parte de Juntos por el Perú? Asinicio López, un brillante sociólogo, autor de muchas publicaciones con premios a nivel internacional, especialmente a nivel latinoamericano, un caballero a carta cabal, pero un poco el cual parecía confuso y difuso, ¿no? Y en sus propuestas, al margen de que si manejaba bien sus tiempos o su comunicación con la Cámara, sus propuestas mismas estaban
francamente fuera de foco, ¿no? Cuando hablamos de la reforma del Estado, girar el control del Poder Ejecutivo sobre la Junta Nacional de Justicia o la Defensoría del Pueblo es un despropósito. De acuerdo a la Constitución y de acuerdo a la lógica, quienes tienen que fiscalizar al Ejecutivo es la Contraloría General de la República, hay que fortalecerla. El problema es de que la Contraloría General de la República está en Lima, el grueso de su presupuesto se gasta en Lima y las sedes del gobierno nacional están en Lima. Entonces el gobierno nacional está controlado, pero el problema está en las 1971 municipalidades del país y en los 25 gobiernos regionales, que se llevan el 60% del presupuesto de la República y en donde la corrupción campea pero a su regalado gusto. Entonces, ¿ahí qué hay que hacer? Hay que fortalecer el rol de los consejos regionales y los consejos municipales, que hoy siguen siendo dependencias económicamente administradas por el Ejecutivo Regional y el Ejecutivo Municipal. Los regidores pueden querer hacer una investigación de lo que se está haciendo en la alcaldía, pero tienen que pasar para contratar al especialista a través de lo que la alcaldía quiere, o sea, el gato de despensero. Entonces, yo creo de que hay un error total de conceptualización de lo que es la reforma del Estado, ¿no? En todo caso, una de las funciones de la Junta Nacional de Justicia es ejercer una acción de control, sí, pero es una de las 6 funciones y para eso tiene las autoridades de control del Ministerio Público, designa, y a la autoridad de control del Poder Judicial. Entonces, a mí me dio mucha pena. Yo entiendo de que a Cinesio lo deben haber llamado a último minuto porque es una mente muy lúcida y lo único que le quedó fue hablar lo que habló, que como te digo, no significa esto salvar la participación de Vladimiro Guaro. Vladimiro Guaro tiene una enorme experiencia en gestión pública, pero pienso que también le faltó precisar el tema de la reforma del Estado. Fue un tema bastante general, ¿no? Se esperaba un poco más, sobre todo, y lo comentábamos al inicio del programa, porque era el punto de partida de este debate, ¿no? Se esperaba un poco más. Manuel. Sí, justamente sobre la participación. Era raro no abordar mucho más a fondo el tema regional, ya que él ha sido gobernador de Junín. ¿No le pareció también un poco extraño que no llevaran hacia el campo el debate? Bueno, recordemos que todo aquel que pasa por el puesto de alcalde o de gobernador regional se lleva la camiseta de la función ejecutiva encima, y no solamente la camiseta, sino también el cerebro. Por eso es que tú encuentras que en el Congreso de la República, donde hay exalcaldes y exgobernadores, sin embargo, todas las iniciativas de fortalecimiento de los consejos municipales y de los consejos regionales no se dan. Se supone que ellos deberían tener experiencia y encontramos que quienes hicieron los planteamientos para el fortalecimiento de la función fiscalizadora por consejos municipales vino de quienes habían sido regidores y que tenían la experiencia de lo que era el control, el manejo que tienen los alcaldes, puesto que, si bien es cierto, los alcaldes tienen 3 funciones en relación al Consejo Municipal: convocar sesiones, presidirlas o darlas por anuladas o darlas por suspendidas. Sin embargo, tienen la más principal que no está en la ley, que es el manejo presupuestario del Consejo Municipal. El Consejo gasta, pero su gasto pasa por el filtro de la administración municipal y lo mismo pasa por la administración regional. Entonces ahí están las consecuencias, en donde se produce la mayor cantidad de corrupción, chiquita, mediana y grande, pasa por ahí. Cuando se habla de más de 2.000 obras, por favor, el grueso de obras están en regiones y municipalidades. ¿Y qué ha pasado ahí? ¿Cuál ha sido el rol de los consejos municipales y regionales? Nulo, totalmente nulo, excepto las declaraciones periodísticas de algunos regidores y consejeros llamando la atención de lo que está pasando como posibles actos de corrupción, pero ahí queda el tema. No hay verdadero poder fiscalizador en donde debería existirlo, ¿no? Que son en los consejos regionales y en los consejos municipales. ¿Cree que así como en Juntos por el Perú se usó un sombrero para sacar a algunos de los expositores de ayer, cree que en Fuerza Popular
también se sacó el sombrero a Carlos Neuhaus, no se lo tenía, ¿no? Sí, yo creo de que en realidad se le llamó porque es un gestor exitoso, sin lugar a dudas, haber manejado el presupuesto de los Panamericanos y haberlo manejado bien, lógicamente le da un background que no lo tienen los demás. El tema es que en realidad Carlos, que es un extraordinario gestor, no tiene, como él mismo lo reconoció, la facilidad de comunicación que tienen los políticos, entre comillas, tradicionales, ¿no? Y eso lógicamente falló en un debate en donde lo que interesa, curiosamente, más que el fondo, son las formas, ¿no? O sea, no hubo, excepto el debate entre Rosángela Barbarán y Zunini, fuera de esos momentos picantes de fujimorismo versus Castillo-sanchismo, no hubo momentos interesantes que atrajeran a la audiencia, ¿no? Y la audiencia lo que también quiere es eso, o sea, lamentablemente el grueso de gente que se sienta 1 hora y media a ver un debate es gente que tiene un cierto interés por escuchar, no es ni llama la atención a quien simple y llanamente ya votó blanco, ya votó viciado o no fue a votar y que lo más probable es que repita su actitud, su comportamiento, ¿no? Claro, sí, pues es verdad, no se esperaba también un poco más de algunos, ¿no? Y Carlos Neuhaus fue una sorpresa para muchos, pero también fue muy, muy cuadriculado en su participación. Ahora, durante el debate de ayer, se repitió mucho por parte de Juntos por el Perú hacia Fuerza Popular el tema de las leyes pro crimen y el poder que han tenido en el Congreso en los últimos años. ¿Cree que fuera de eso no hay otra forma de cuestionar al fujimorismo? O, digamos, ¿es lo más fácil? Sí, yo creo que es lo más fácil, obviamente. No se ha recordado mucho a Alberto Fujimori porque no conviene recordarlo, puesto que parte del gran capital que Keiko debe administrar es la herencia política del padre, ¿no? Y entonces, con mucha habilidad, ellos no mencionan Alberto Fujimori, ni sea en el debate. Lo que van es al papel que ha cumplido Keiko Fujimori en los últimos años con la bancada fujimorista, que es otra cosa, ¿no? Y lógicamente dentro de esto está el tema de las famosas 8 leyes pro crimen que llaman, que habrían alentado la criminalidad en el Perú, lo cual por supuesto es una fantasía, puesto que a la hora de la hora lo que han hecho los legisladores es generar procedimientos más expeditivos para poder culminar procesos. Tampoco te pueden tener a ti años de años investigándote sin que haya acusación. Tiene que haber un momento en que eso termine. Tampoco es justo que a alguien lo tengan años de años esperando que termine una investigación. Le está pasando a Sánchez. Sánchez está por un tema del proceso electoral anterior, se han pasado 5 años. Es justo para el señor Sánchez que lo sigan teniendo en el bolero de que pueda ser acusado. Es doloroso, es penoso y está mal, porque la justicia debe ser célere. Pero hay que terminar el caso y no veo ahora de que le están metiendo un habeas corpus para que él no vaya al juzgado convocado para una posible acusación para que se inicie el juicio que tiene por el tema de los aportes de campaña anterior que no las ingresó a las cuentas del partido, ¿no? De su partido. Entonces yo creo que en realidad acá hay que modificar la legislación electoral. Primero, yo creo de que debe establecerse en las modificaciones el que presenta el plan de gobierno al Jurado Nacional de Elecciones antes de la primera vuelta debe decir quiénes son sus autores. Claro. Y exigir que sean ellos los que asuman la responsabilidad. Sí, pues, Eso de presentar personas que no han estado involucradas en el tema es lo que hemos visto ayer. Estos señores asumen con su nombre de lo que no va a pasar. Bueno, de lo que no va a pasar hasta el momento en que por una resolución suprema se le saque y venga otro. Exacto. Manuel, para terminar. Sí, doctor, yo quería
entrar un poco en lo próximo que se va a dar, que es el debate ya presidencial. ¿Usted cree que no van a dejar la oportunidad de uno y otro lado de escudriñar al detalle el plan de gobierno del contrario para justamente ir con esas armas al debate? Mira, yo creo con el pragmatismo que me caracteriza, que frente al odio, que es lo que la lógica de la campaña anti-Keiko, ¿no? O sea, el odio al fujimorismo, ¿no? Lo único que le queda al fujimorismo es el miedo a que nos convirtamos en Peruzuela, ¿no? En una copia de Venezuela, en una copia de Bolivia, en una copia de Nicaragua. Entonces no queda otra. O sea, apelar a la racionalidad en este momento es no solamente en este momento, sino siempre un absurdo, porque los procesos electorales son procesos estrictamente emocionales, ¿no? O sea, y lógicamente las emociones nutren una campaña. Yo recibí el otro día unos banners que envían para Europa los que están haciéndole el diseño del material a Juntos por el Perú. Y mira, los dos banners es lo mismo, Keiko nunca más. O sea, el voto es Keiko nunca más, no es la posibilidad del socialismo del siglo XXI, eso está oculto. ¿Qué es lo que tienen que hacer los otros? ¿Qué? Seguir con la estrategia de que doy la mano, que soy dulce, que soy suave, que ya no soy la mala de la película, sino la buena de ahora. Mira, si yo fuera un asesor le diría, el miedo es una herramienta legítima, ¿no? El miedo a lo que pueda pasar, el miedo a que nos convirtamos en millones de peruanos en el extranjero, como ha pasado con Venezuela, que tiene 1.700.000 personas que son el mudo testimonio o la evidente expresión de lo que ha sido el fracaso del socialismo bolivariano al que nos quiere llevar el señor Sánchez, ¿no? Bien, doctor, ha sido un gusto tenerlo en estudios y vamos seguramente a estar pendientes al próximo domingo, ¿no? Este debate ya entre los candidatos presidenciales. Que tenga buen día. Ha sido un gusto estar con ustedes. Bien, estuvo con nosotros el analista político Marco Tulio Gutiérrez.